Bien, vamos entonces a ser lo más prácticos y lo más pragmáticos posibles y concisos con la información alrededor de este periodo o este capítulo que tiene que ver con el concepto de los nuevos, la introducción o la llegada también de ese pensamiento moderno a Colombia, de la modernidad, que aquí pues va a tener en el desarrollo y el desempeño de las artes en Colombia una influencia o una idea muy particular. Se introduce el concepto de los nuevos. Ese concepto de alguna forma se va a apalancar por todo el ejercicio también que va a realizar en su momento la crítica argentina colombiana Marta Traba. Recordemos que una de las premisas de la modernidad es rechazar, ¿sí? Rechazar los valores que le preceden y exaltar, ¿sí?, el concepto de lo nuevo, la innovación, todos estos gestos de ruptura con la academia tradicional, de alguna forma van a ser premiados y se van a instalar o van a ser también las banderas de este pensamiento de la modernidad, de lo nuevo, un pensamiento tardo, vanguardista y un pensamiento, claro, de alguna forma introducido a través de una práctica de un campo crítico totalmente tardo, medieval, por qué no decirlo así. Pero en ese momento, pues, independiente del comentario, en ese momento están en Colombia, ¿sí?, o están haciendo su ejercicio artistas como Edgar Negret, Ramírez Villamizar, Carlos Rojas principalmente, en la escultura, y de manera cruzada pues están los conceptualistas como Bernardo Salcedo, Álvaro Barrios, que se está configurando en la costa, que van a permitir la apertura de un campo de las artes que se va a nutrir mucho de las tensiones mismas que se van a dar ahí. No obstante, hay que señalar que la disciplina y el riguroso trabajo de estos artistas pues va a permitir a su manera un desempeño y un desarrollo de este arte moderno, este arte de la modernidad, este arte de los nuevos, configurado de manera destacable, ¿sí? Muchos van a representar a Colombia en las bienales de arte de Brasil, de Venecia, se van a configurar como referentes en las galerías internacionales. Tenemos también ahí en medio de los conceptualistas, escultores, también el caso de Fernando Botero, ¿sí? Se están dando los primeros, digamos, pasos para el performance, se va a abrir también en Colombia esa discusión. Aparece el Salón Atenas o Atenas en Bogotá, ¿sí?, que configura una serie de pensamientos alrededor del arte conceptual. Mientras tanto, por ejemplo, en ciudades como Cali se fortalece todo lo que tiene que ver el campo con las artes gráficas y el conceptualismo también. Vamos a tener el ejercicio acá del ejercicio crítico y curatorial de Miguel González, como uno de los 4 evangelistas configurados en esas cartas o en ese estado que de alguna forma de crítica que creó, o que sí que creó Marta Traba. Miguel González en el occidente colombiano de aquí, entonces va a estar encargado inicialmente de la Galería del Club de Ejecutivos, que se inaugura por allá en 1967, va a estar encargado también de la organización y la configuración de la Sala CRE. Entonces es muy interesante porque son dos galerías, por decir, de manera opuesta, una con mucho capital y orientada hacia los industriales, y otra, ¿sí?, con otro tipo de recursos estatales y orientada entonces
a estudiantes de una universidad estatal, pública. Más adelante entonces va a ser el ejercicio con el Museo de la Tertulia, la Casa Proartes y finalmente también se va a orientar su trabajo hacia un último momento con el Museo Rayo, a partir sobre todo de la muerte de Omar Rayo. Entonces, acá es fundamental el trabajo del señor Miguel González. Ahora entonces, una pequeña reseña sobre Edgar Negret, Ramírez Villamizar y Carlos Rojas, pues para que los tengamos presentes. La influencia de estos artistas en Negret, vamos a tener el constructivismo, con influencias de por allá de Tatlin, de Anthony Pevsner. En el caso de Ramírez Villamizar vamos a tener pues influencia de artistas británicos, ¿sí? Norteamericanos como Smith. Y en el caso de Carlos Rojas, la configuración pues de su obra va a pasar también, tanto como en Villamizar, tengo que citarlo, por aspectos también de un pensamiento, un primer ejercicio orientado hacia la arquitectura, en donde el espacio abierto, la analítica del espacio es clave. Aquí hay en Carlos Rojas una aproximación a las estructuras mínimas, o a lo que se va a entender más adelante también como arte minimal, pero un arte minimal que es estructuralista, que es conceptual y que tiene un carácter también purista. Entonces, tenemos a Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar y Carlos Rojas. Son estos tres escultores colombianos, ¿sí? Con una influencia importante en la escultura y el desarrollo del arte en Colombia del siglo XX. Sus aportes en el arte moderno en América Latina se vieron enriquecidos por su cercanía con la crítica, como ya mencionamos, ¿sí? De Marta Traba. De alguna pues Traba se propuso impulsar la carrera de estos artistas, sumando la de Fernando Botero y la de Alejandro Obregón, presentándolos como innovadores vanguardistas en el contexto del arte colombiano y del arte latinoamericano. Negret va a nacer en 1920, va a morir en el 2012. Fue reconocido como uno de los pioneros de la escultura abstracta, geométrica, orgánica en Colombia. Su trabajo se caracteriza por el uso de materiales industriales, especialmente el aluminio, a los cuales dio forma con precisión matemática, estética, constructivista, influido, como ya mencionamos, por el constructivismo europeo. El arte moderno estadounidense, su obra exploró temas mitológicos, simbólicos, vinculando conceptos espirituales con formas geométricas. Marta Traba sí fue esencial para su posicionamiento en el arte tanto latinoamericano como en el arte internacional europeo, presentando su obra en diferentes bienales y contactándolo con diferentes circuitos nacionales e internacionales. Negret, hacia el 92, va a ser considerado como el escultor abstracto geométrico constructivista vivo más importante del mundo. Ahora tenemos a Ramírez Villamizar, 1923-2004. Ramírez Villamizar es otro referente importantísimo del arte abstracto en Colombia. Influenciado también por el constructivismo, su obra incluye murales, esculturas y relieves que evocan el equilibrio y la forma mediante el uso de formas geométricas puras, sobre todo el estudio del cubo. Con un estudio minimalista depurado, Ramírez Villamizar va a explorar la relación entre el espacio y la forma, buscando la esencia de la estructura en la abstracción. Marta Traba promovió su obra, al igual que la de Negret, subrayando su compromiso con un lenguaje universal, abstracto, que rompía con las tradiciones figurativas locales. Su crítica fue fundamental para cimentar la reputación de Villamizar
como uno de los grandes artistas latinoamericanos en el ámbito del arte abstracto colombiano e internacional. Eso es clave, la ruptura con lo anterior, el posicionamiento con lo nuevo como un artista, sí, de esta modernidad. Carlos Rojas, 1933 a 1997, fue un artista multidisciplinario que experimentó tanto con la pintura como con la escultura y el diseño, explorando la relación entre lo urbano y lo rural. La serie de Horizontes es una de las obras más destacadas en la que usa formas geométricas y materiales industriales para interpretar el paisaje andino colombiano. La influencia de Marta Traba, al igual que con Negrete y Villamizar, fue decisiva en la carrera y posicionamiento de Carlos Rojas. Ella destacó su capacidad para articular una visión crítica de la realidad colombiana a través de un lenguaje abstracto relacionado con obras de una complejidad semántica y conceptual que siempre lo colocaron en conversaciones llenas de tensión. Marta Traba y su influencia es clave en la consolidación de la identidad del arte moderno en Colombia, impulsando a estos tres artistas como escultores, porque también está el trabajo de Marta Traba con Fernando Botero y con Alejandro Obregón, principalmente. Traba enfatizó el valor del arte abstracto como un medio para expresar realidades latinoamericanas de manera innovadora, palabra clave, y universal. Y reconoció a Negrete, a Villamizar y a Rojas como creadores indiscutibles que, sin renunciar a sus raíces, exploraron lenguajes modernos que dialogaban con las vanguardias internacionales. A través de su crítica, estos artistas encontraron un camino hacia el reconocimiento internacional, posicionando el arte colombiano en el escenario global. Al final del video les voy a dejar unos links y algunas referencias para que puedan acceder entonces a ver las obras tanto de Edgar Negrete, Ramírez Villamizar, como de Carlos Rojas. No las coloco aquí por asuntos de derechos de autor. Bien, nuestro bonus track, vamos entonces a aproximarnos a lo que fue el trabajo y la acción de uno de los 4 evangelistas. Ya citamos a Miguel González y ahora por el centro del país va a estar Eduardo Serrano. Eduardo Serrano va a trabajar en un proyecto importantísimo que citamos también y es el Salón de Atenas. El Salón de Atenas, liderado por Eduardo Serrano, fue una de las plataformas más influyentes de la escena artística colombiana durante la década de los años 70. Inicia propiamente en 1975. Este salón fue creado por Serrano, reconocido curador y crítico de arte, con el objetivo de promover y visibilizar las nuevas propuestas artísticas emergentes en Colombia. La influencia surgió en el contexto de una sociedad en transformación que buscaba replantear su identidad cultural y acercarse a tendencias internacionales en el arte contemporáneo. El Salón de Artes Atenas o Atenas tuvo un papel crucial en la consolidación de la plástica colombiana, especialmente en las disciplinas de pintura, escultura, instalación, fotografía. Bajo la dirección de Serrano, el salón adoptó un enfoque experimental que priorizaba la exploración de nuevos lenguajes visuales y narrativas, lo cual impulsó a artistas que se alejaban de la figuración tradicional y se inclinaban hacia el arte o un arte más conceptual, como el minimalismo, el arte abstracto, el mismo conceptualismo, el arte povera, entre otros. Entre los artistas que participaron y ganaron reconocimiento en ese salón se encuentran figuras claves como Beatriz González, Antonio Caro y Santiago Cárdenas, quienes definieron parte del espíritu innovador de la época. Eduardo Serrano fomentó el Salón de Atenas como un espacio inclusivo y crítico que alentaba
a los artistas a dialogar sobre la realidad social y política colombiana, sin descuidar la experimentación formal y estética en sus curadurías y problemáticas, sobre todo latinoamericanas, así como un espacio que instaba a construir una identidad artística propia que pudiera resonar tanto a nivel local como internacional. Su trabajo crítico, junto con el Salón de Atenas, ayudó a definir el arte moderno colombiano, abriendo paso a nuevas generaciones, a nuevas propuestas artísticas que, gracias a este espacio, encontraron su derrotero. Ahora bien, libro recomendado que nos permite profundizar en todo esto, de la crítica y curadora María Wills, Los Cuatro Evangelistas, 4 hombres que cambiaron el arte en Colombia, de Editorial Crítica. El capítulo que nos interesa aquí es el capítulo sobre el Salón de Atenas, el capítulo propiamente sobre Eduardo Serrano y su tenacidad, sí, siendo un poco esa símil o esa alegoría al concepto de Atenas y tenacidad. Escribe María, sí, o cita María: el Salón de Atenas se propuso así mismo salirse de los géneros tradicionales para darles cabida a otras expresiones. Los estudiantes empezaron a vincularse con el arte, pero el público extenso no entendía nada. Fue duro insistir en tantas versiones del salón a pesar del rechazo que generaba. Participaban artistas menores de 30 años. Los que eran invitados se mataban por hacer algo diferente e importante en sus carreras que empezaban y lo llamaban el Salón Atenas. Los que no eran invitados, obviamente resentidos, le decían el Salón Apenas. Allí comenzaron Alicia Barney, John Castell, Antonio Caro, Rosenberg Sandoval, Miguel Ángel Rojas. Nunca olvidaré que Miguel Ángel presentó una obra con semen y eso generó un escándalo. Hasta una señora se vomitó cuando supo que había semen en la obra. A pesar del trauma que sentía bien de estar haciendo un cambio, declaró Eduardo Serrano. Entonces, invitadísimos, invitadísimas a hacerle una revisión a este texto rico, ameno de leer, texto disciplinado, un texto muy bien organizado, donde podemos profundizar mucho más sobre lo que es el trabajo de los críticos más importantes de la década de los 70 y los 80 en Colombia. Otro recomendado es este texto. Una mirada a 2 espacios culturales en los años 70 a través del archivo de Miguel González. Evidencias como crítico, curador y gestor cultural de la ciudad de Cali. La investigadora principal es la maestra María del Pilar Bejer Castilla y yo soy el coinvestigador. Aquí, en este documento, van a poder aproximarse con mayor detalle a través del archivo, un archivo juicioso, un archivo cuidado y curado, ¿sí? De Miguel González, a propósito de los espacios en los cuales él trabajó entre la década de los años 70 y los años 80 y casi los 90 en la ciudad de Cali. El archivo de Miguel González, Evidencias como crítico, curador y gestor cultural de la ciudad de Cali, es una investigación que presenta un minucioso levantamiento de archivo de su trabajo en 2 espacios culturales de la ciudad de Cali. A través de una cuidadosa recopilación de datos y reseñas se exploran las contribuciones de González como crítico, curador y gestor cultural a los inicios de su carrera. Esto nos va a llevar, o los va a llevar en la lectura, pues, a los inicios y a la apertura de la galería del Club de Ejecutivos por allá en 1967 con la exposición de Tejada, y también en su momento la apertura y la organización del espacio expositivo o de la Universidad del Valle, la Sala CRE.
Muchísimas gracias por su acompañamiento, por su atención. Entonces no olvidemos en lo que medio conversamos. Nos ubica inicialmente en esa tensión entre el arte moderno, la modernidad, el asunto de los nuevos, como esa etiqueta o ese caldo pues, sociocultural, sí, institucional, va a configurar un nuevo mapa artístico en Colombia. Es una década a partir pues, de los años 60, 70 propiamente. Va a ser una década riquísima en términos de desempeños, desarrollos, aspectos que el arte va a involucrar de ahí en adelante en sus formas y modos de hacer. Muchas tensiones culturales, sociales, políticas, un país, una América Latina, una Suramérica que se debate, como lo sigue haciendo, entre pues, las ideas ultraconservadoras o las ideas pues, de izquierda, socialismo, comunismo, ¿sí? Hipercapitalismo, bueno, todo esto se vivió y se lo preguntaron los artistas de ese momento. Un campo curatorial que se fue fortaleciendo, se fue construyendo de a poco, de manera casi orgánica y natural, con el apoyo y tal vez en ese momento la brújula de la tenacidad de esta mujer que fue Marta Traba, odiada por muchos o por algunos, ¿sí? Respetada y venerada por muchos o por algunos, pero fue su trabajo y su legado. Y finalmente, pues la configuración del Salón Atenas, liderado por Eduardo Serrano, que venía gestionando la Galería Belarca en Bogotá y pasa a esta iniciativa tan interesante y tan potente que se va a convertir pues en la catapulta para artistas jóvenes, artistas estudiantes, que más adelante pues van a ser esos pilares también del escenario artístico nacional, como lo fueron Antonio Caro, Marta Traba, en el performance, y Rosenberg Sandoval, aquí de Cartago, Norte del Valle, y el trabajo pues reseñado de mi persona y la maestra María del Pilar Berger, a propósito del archivo personal del crítico de arte Miguel González, acá en el occidente colombiano, propiamente en Cali, puntualmente sobre dos espacios, el Club de Ejecutivos y la Sala CREE, ¿sí? De la Universidad del Valle. Una investigación, se las invito a leer, muy interesante, pues como este señor que era y estaba tremendamente joven, un veinteañero, logra, ¿sí? Despegar como escritor, gracias también a las recomendaciones o al impulso en ese momento de Andrés Caicedo, y se convierte pues en el gestor cultural y en el crítico de la ciudad de Cali por casi por más de 3 décadas. Bueno, seguimos en estas conversas. Mando un fuerte abrazo. Carpe diem.